con Jesús en el altar. Nos ponemos cada día porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solo no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Bueno, bienvenidas, bienvenides. Qué bueno tener a las esposas aquí y qué bueno tenerte con nosotros. Y bueno, y quiero ver quién es Ali. Bienvenida también. Hoy somos poquitas y por lo general casi siempre eso sucede después de resurrección, ¿verdad? De las fiestas. La mayoría de las personas pensamos que ya cumplimos con nuestra cuota de participación y nos vamos a la playa, ¿verdad? Este fin de semana por lo general. Entonces, se convierte en un fin de semana donde cuesta incorporarse de nuevo a las actividades religiosas. Segundo domingo de Pascua, para mí este domingo se trata de hablar de paz, de resurrección y de justicia para todas las corporalidades, principalmente porque el día de ayer estuvimos celebrando las rebeldías lésbicas, ¿verdad? Y creemos que es importante también, a la luz del Evangelio y de las lecturas de este día, reflexionar acerca de los cuerpos. Ya hablábamos el sábado de Gloria un poquito acerca de la teología de la corporalidad y una teología de la corporalidad alejada de esa visión heteronormada que durante mucho tiempo nos han querido transmitir, ¿verdad? Y validar desde las Escrituras. También ha sido una semana muy movida religiosamente hablando, ¿verdad? Porque hemos tenido también el acontecimiento de nuestra comunidad hermana, de las personas católico-romanas y apostólicas, ¿verdad? Con el fallecimiento del Papa Francisco. Y ante estos hechos y los hechos que también acompañan a nuestra condición del país, creo que es importante, precisamente cuando hablamos de la justicia para todas las corporalidades, entender esos mensajes también que están entre líneas en las lecturas de estos días, que a mí me incomodan mucho las lecturas de este día, les voy a decir, ¿verdad? Me incomodan un montón, no me son muy agradables. Si les prestamos atención, muchas veces estas lecturas son retomadas precisamente para validar la potestad del libro, ¿verdad? De lo que está escrito en el libro, como que es algo que está escrito sobre piedra y que precisamente no debemos de dudar de lo que está ahí escrito, en referencia a Tomás, ¿verdad? Que no debemos de cuestionar lo que está, ¿verdad? Y lo que no está, porque hay algo que es la autoridad quien nos está diciendo que las cosas son así. Y desde ese lugar quisiera empezar la reflexión de este domingo, porque mucho de lo que ha acontecido en la semana también ha sido, si ustedes han tenido el tiempo de leer los comentarios en las redes sociales, van a encontrar dos posturas. Una postura que es donde la gente dice que la muerte de Francisco son señal de los tiempos, que ya está escrito, que después de tal cosa, que esto, que lo otro, y la gente queriendo atar un montón de situaciones alrededor de lo que pasó en el Congo, ¿verdad? Que no sé si se dieron cuenta. Y en Burkina Faso, tanto en el Congo como en Burkina Faso,
Han habido asesinatos de líderes políticos en esta semana, ¿verdad? Un ataque, por ejemplo, de Rusia a Ucrania, donde hubieron muertos, pero donde un montón de gente está diciendo, mientras Rusia atacaba, había un festival de música en no sé dónde, en el mismo lugar en Ucrania y no murió nadie, ¿verdad? O sea, cómo muchas veces podemos invalidar otras realidades porque no nos son cercanas. Y ni qué hablar, ni qué decir de las cosas que acontecen también en nuestro propio continente, como la situación que está aconteciendo en Ecuador, que es alarmante, y la cantidad de personas asesinadas que hay, ¿no? O la situación que acontece en nuestro propio país, que aunque en este espíritu de aparente seguridad social, sabemos que han habido feminicidios y que han habido asesinatos y desapariciones que no cesan. Proclamar que la vida ha vencido a la muerte tiene que ser algo que no debemos de alejarlo de las corporeidades. Y es necesario entender para ello que en nuestra comunidad de fe, las personas disidentes, aún con las amenazas, con los silenciamientos, con el hecho de que se nos aparte de la vida pública al cerrarnos los espacios, seguimos existiendo, ¿verdad? Resurgimos como Jesús lo ha hecho desde esa alegoría que está en las Escrituras. Puedo entender la fe de muchas y quedamos por sentado que esa fue una situación histórica, ¿verdad? Pero también hay una alegoría con el hecho de que Jesús fue colocado en una gruta oscura, ¿verdad? Probablemente húmeda, y que estuvo allá, permaneció en ese lugar en soledad y en oscuridad, mientras afuera las Marías y los soldados estaban pendientes de lo que iba a suceder. Pero la salida de esa gruta de Jesús a la luz tiene que verse desde un simbolismo, ¿verdad? Y es como todos nosotros, frente a esta realidad que estamos viviendo, estamos en una condición de oscuridad. ¿Cómo vamos a salir a la luz? ¿Cómo nos vamos a sentir llamados a ser resucitados por la gracia de la divinidad? ¿Cómo vamos a vencer a esa muerte que la cis heteronorma nos ha querido condicionar, ¿no? Ustedes saben que Alvarita está feliz porque hoy era el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y me causa mucha curiosidad el detalle, porque si algo va a tener la riqueza de los textos de Juan o de las personas que escribieron los textos de Juan, es que son muy poéticas y nos dan muchos detalles, ¿verdad? Eran buenas y buenos persiguiendo hasta los más mínimos detalles. Y entonces nos hablan que estaban allí encerrados, con miedo, rechazadas, ¿verdad? Las lecturas previas nos hablan del cuestionamiento y del rechazo que la comunidad de Jesús comenzó a experimentar luego de su muerte. Ese mismo rechazo y esa misma persecución que seguimos teniendo nosotros hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado, lo seguimos viviendo. Pero hay algo bien bonito, que en medio de todo ese caos, de toda esa situación, viene esta figura del cuestionamiento de Tomás. Y para mí es un aliento, porque si bien es cierto, posteriormente quienes escribieron las Escrituras, ¿verdad?, han querido reforzar allí el tema de que hay que creer con los ojos cerrados, como dice mi presi, ¿verdad? Tomás dice, no, yo necesito palpar la realidad, ¿verdad?, para poder creer. Yo necesito otras condiciones. Y creo que la divinidad también coloca a las personas que necesitamos la exigibilidad para que haya justicia, ¿verdad? Porque
afuera es bien bonito leer en las redes o escuchar en otros espacios la validación de que todas las personas contamos. Pero en la práctica sabemos que no es así, que hay unos cuerpos que son más respetados que otros cuerpos, que hay unas vidas que son más respetadas que otras. Y creo que esta semana ha sido una semana donde hemos podido ver cómo unos cuerpos son más respetados que otros. Lastimosamente, el cuerpo que más hemos visto, opacando incluso la alegría de la resurrección, ha sido el cuerpo del Papa Francisco, que con su humildad y con todo lo que podamos colocarle, ¿verdad?, de bueno a su experiencia papal, pero no nos ha permitido reconocer que han habido otras muertes y que han sido masivas. Entonces, no podemos sentir el duelo, la tristeza solamente por la pérdida de este líder religioso, sino que también tenemos que reconocer que Jesús, la divinidad, habitaba en esas otras pérdidas. Yo creo que lo que podemos rescatar de esta experiencia con el Papa Francisco es precisamente una de sus frases más icónicas, ¿verdad? Y es que la divinidad no rechaza a nadie. Entonces, si la divinidad no rechaza a nadie, pues la resistencia, la lucha que todas estas personas han hecho y por las cuales han muerto, necesitan ser validadas, nombradas, visibilizadas y recordadas en la historia, ¿verdad? Fíjense que bien interesante esta semana, ¿verdad? Como es muy activa religiosamente, a mí me ha llamado la atención porque no he recibido la visita de las personas testigos de Jehová. Ha sido bien mermado verles, ¿verdad? Y yo estaba esperando porque dije, bueno, quiero ver con qué me vienen, ¿verdad? Para que dialoguemos un poquito. Pero resulta de que pasó una señora que tenía pero muchísimo tiempo de no ver. Y como las perritas de mi vecina hacen mucho ruido, entonces casi siempre yo tengo los solaires a medio abrir, ¿verdad? Y entonces ahí estaba yo, en mi sofá cama, tumbada, ¿verdad?, descansando, después de haber lavado una catizumbada de trastes. Y entonces de repente la voy oyendo. Y venían, o sea, desde que venían bajando las gradas por donde mi papá las oí. Porque venían hablando de alguien. Y no venían hablando en bien de alguien. Venían hablando en mal de alguien de la congregación. Pero se la estaban comiendo y a lo lindo, ¿verdad? Entonces, como ya saben, y es costumbre, la gente al nomás siente la presencia de las personas, ¿verdad?, testigos de Jehová, se encierra, ¿verdad? Y entonces estaba que iba de tocar, y como nadie les abría, entonces quizás pensaron, porque era día de semana, que la colonia estaba quizás vacía, ¿verdad? Porque la gente va a trabajar, obviamente, y somos una colonia dormitorio, y entonces ella seguía dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, y yo esperando pacientemente que me tocaran. Ahora es mi momento, porque además, o sea, estaban hablando del cuerpo de una persona. Y yo sé que es bien fácil caer en esa tentación porque hasta yo me he resbalado en esa cáscara de guineo. Entonces, vean, para mí fue bien interesante que estas personas me leyeran además un fragmento del Apocalipsis. Ay, por supuesto. ¿Verdad? Y entonces, ya me leen el fragmento, ya saben que yo soy mala para recordar los versículos, me leen el fragmento, ¿verdad? Y que ya no va a haber dolor y que todos vamos a tener la vida eterna y no sé qué y no sé cuánto, aquí, allá. Y entonces quiero compartir algo que sí le dije, ahorita, independientemente de nuestra afinidad religiosa, de nuestra filiación religiosa, es un momento crucial
Y es un momento donde todas las personas tenemos que asumir el sacerdocio instaurado por Jesús, que no es individual, sino que es colectivo. Un sacerdocio donde acogemos los cuerpos heridos, porque si las personas están gorditas, si las personas están bien flaquitas, si las personas se ven demacradas, si las personas tratan de cubrir con ropa, con maquillaje, con lo que sea su verdadero cuerpo, es porque probablemente es un cuerpo herido. Y la señora se me queda viendo. Y la sanidad es aquí, es hoy, es la sanidad que a través de la palabra de la Biblia podemos darle a otra persona, pero situando también la condición de la persona. Qué bonito es que la enseñanza de Jesús siempre fue, primero, acercarse contacto. Raras veces vimos esos exabruptos de Jesús ante una situación, ¿verdad? Aunque también tenemos que ponerlo en duda, como en el caso de la mujer hemorroísa, que si lo hemos leído, nos vamos a dar cuenta que es un texto que está lleno de mucho misticismo, porque Jesús lo que reclama es la energía que sale de él para sanar a la mujer, ¿no? Y ahí me recuerda muchísimo a algo que en una de mis tantas tradiciones llamamos el reclaiming, ¿verdad? O sea, el reclamar la energía que me han quitado. Y fíjense que, y esto se lo voy a comentar porque creo que como muchas cosas que están en las Escrituras dentro de la Semana Santa tienen que ver con actos de psicomagia, creo que ese recuerdo también de cómo Jesús actúa nos tiene que recordar que cuando nuestros cuerpos son heridos, nuestras almas están heridas, nuestras mentes están heridas, podemos hacer el reclaiming. Y les comparto otra anécdota rápida. Hace muchísimo tiempo, unos 3, 4 años quizás, yo le comentaba a una persona que podemos hacer un reclamo a la divinidad cuando las cosas no nos están saliendo como nosotras queremos o como nosotros queremos. Y esta persona me cuestionaba y me decía que cómo íbamos a faltarle el respeto a Dios. No, no se trata de faltarle el respeto a la divinidad o de faltarle el respeto a otra persona, pero sí de reclamar la dignidad que nos dio Jesús desde esa condición del don más preciado que tiene para cada uno de nosotros, que es nuestra libertad de conciencia. Y Tomás hace uso de esa libertad de conciencia. Yo no me siento segura, no me siento seguro con la información que me están dando. Necesito la información desde una fuente verificable y confiable. Y eso me recordaba también mucho a algo a lo que yo insisto en mi cátedra de escritura académica con mis estudiantes. Porque de repente me traen cosas que han salido de Rincón del Vago o Guía Médica no sé qué y lugares así, ¿verdad? Y entonces cuando yo pregunto por las fuentes, o sea, ¿qué médica, qué médico? Porque por lo general tengo personal de enfermería en mis cátedras, entonces siempre les digo, esos no son fuentes confiables. Tenemos que ir a una fuente realmente confiable. Y hay que enseñarle a la gente a dónde están las fuentes confiables de información. Y me parece tan hermoso que Tomás haya hecho eso. No creyó a la primera. No se dejó guiar por lo que otros le habían dicho. Y eso también nos recuerda muchísimo al texto de la resurrección, donde Pedro, ¿verdad? O sea, las mujeres van, le cuentan lo que ha sucedido,
Y él decide ir a constatar, decide ir a verificar. Tenemos dos símbolos en cómo la libertad de conciencia también puede llevarnos, no a rechazar a la divinidad, sino a tener información de primera mano. Yo creo que cuando hablamos de estos testimonios, debemos entender también a qué nos está animando la divinidad, de qué forma nuestra mente, nuestra vida y nuestros sentimientos pueden ser transformados a partir de romper también la norma de solamente quedarnos escuchando lo que otros tienen que decir y que nos invita a ser realmente protagonistas de esta historia. Creo que sin la duda de Tomás pasara desapercibido en los evangelios, en las lecturas. Porque no es una figura influyente como lo es Lucas, como lo son los Hechos de los Apóstoles, como lo es Juan, o como son otros. Entonces, creo que es importante también que tomemos ejemplo de esta forma en cómo Tomás nos invita a ser partícipes de la historia a partir de la libertad de conciencia. Magdalitas, creo que también se nos invita a partir de todas estas situaciones a ser una voz profética, a ser una voz que nos atrevemos a despojarnos de todo lo que está dentro de la estructura, de toda la hegemonía. Y algo muy, pero muy importante que podemos vincular a todo esto es también otra frase icónica de Francisco, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a quien se atreve a dudar y a quien necesita más para encontrarse con Cristo? Amén. Imposible conocer